Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Muchísimas gracias a Estación Podcast por invitarnos a debatir y hablar sobre podcast y marcas. Y muchísimas gracias también a todo el equipo de Subterfuge, que lo pone siempre todo tan fácil, ¿vale? Sabéis que estamos aquí para... Me voy a poner las gafas porque he hecho un pequeño puntito de esto, pero no da. En este Estación Podcast, que es ese festival que, y me encanta la palabra festival, que no solo celebra la creación sonora, sino que se atreve a pensar en el audio desde todos los ángulos. Y hoy venimos aquí a hablar de un ángulo que me parece especialmente relevante, que son las marcas. Las marcas, el podcast, el branded podcasting y un poco el podcast como herramienta de comunicación para las marcas. Yo reconozco que cuando oí esto de herramienta me genera un cierto cosilla, pero cuando ya vi quién va a estar conmigo en la mesa, quién organiza todo esto, pensé que por fin íbamos a hablar del podcast, no en serio, pero sí en profundidad y buscando ese ángulo de generar la atención. Como os decía, viendo quién nos acompaña y quién me acompaña en esta mesa, yo prácticamente los voy a presentar y luego ya me voy a callar para que hablen ellos porque son los que realmente saben, ¿no? De izquierda a derecha tenemos a Mar Abad, que es directora editorial y cofundadora del Extraordinario, el sello que ha revolucionado el branded podcast en España con proyectos como Bloom, que fue premio Ondas al mejor branded 2023, Simulacro, premio Ondas al mejor branded del 25 o Premonición, premio Aspid 2025. Fue cofundadora de la revista Yorokobu, de la agencia de contenidos Brown & Roses, dirige ficciones sonoras, colabora con medios como Archiletras, autora de varios libros donde mezcla historia, periodismo y humor con una mirada única. Para mí, en resumen, Mar convierte lo corporativo en memorable y lo memorable en sonoro. Siguiente es Nacho, Ignacio de la Hoz. Nacho es director de publicidad, patrocinio e identidad corporativa en Reales Seguros, donde lleva más de una década liderando la estrategia de marca y su enfoque, suyo personal y el que ha trasladado a la marca, es combinar medios tradicionales con nuevos formatos, contenidos, para fortalecer el posicionamiento de la compañía, ¿no? Bajo su liderazgo, Real ha explorado formas de comunicar con impacto y coherencia, buscando conexiones auténticas con sus públicos desde territorios como el deporte, la cultura, el entretenimiento. Nacho entiende la marca no como un logo, que eso es muy importante, sino como una conversación sostenida en el tiempo. Y por eso yo creo que el podcast le interesa, porque permite contar sin aturdir. Y por último, en posición, Pilar Sayans, que es fundadora y CEO de True Story, productora especializada en storytelling y brand and content, y también cofundadora de Summer Story, iniciativa conjunta con The Summer Agency, centrada en brand entertainment. Desde ahí ha liderado la creación de podcasts como Hechos Reales, Los Papeles, Misterio de la Moraleja o El País de los Demonios. Yo creo que todos hemos escuchado uno o algunos de ellos, los hemos disfrutado. Y están reconocidos también con premios Ondas, premios Gabo, Inspirational o DIRCOM, ¿no? Antes de emprender, y yo creo que esto es muy importante, Pilar trabajó, y lo hablábamos en su momento, trabajó en McCann, trabajó en agencia, liderando proyectos a nivel estratégicos de comunicación y marca para clientes nacionales e internacionales. Y yo creo que esa doble visión, ¿no?, de productora, creadora de contenidos y experta en construcción de marca es lo que le permite abordar cada proyecto desde el punto de vista exacto en el que la narrativa conecta con el propósito, que yo creo que es lo importante. Ellos son, como os he dicho, estoy un poquito abrumado, tengo el famoso síndrome del impostor, por lo tanto voy a intentar no molestar demasiado, ¿no? Y si os parece, vamos a empezar con una pregunta de apertura, así común para los tres, en el orden que prefiráis. ¿Vosotros creéis que estamos ante una moda, una estrategia más, o de verdad este formato tiene la capacidad de generar atención, conexión, comunidad? Bueno, yo creo que... Hola, buenos días.
El podcast en absoluto es una moda. Yo hablaría del podcast ahora como formato. Sin embargo, en realidad de lo que estamos hablando es de la voz y de la comunicación oral, y no hay nada más eterno y milenario que la voz, porque la lectura es algo muy reciente. Empezamos a ser sociedades alfabetizadas a mitad del siglo XX. Antes la mayoría de la población no sabía leer. ¿Qué tiempo tiene el vídeo? Desde finales del 20, y estoy hablando de la televisión, pero si hablamos de los vídeos cortos, es una cosa que acaba de llegar. Por lo tanto, decir que un podcast o que el audio es una moda es una absoluta locura. Si hay un medio de comunicación, una forma de comunicarnos, de relacionarnos, de narrar, de entendernos, de persuadir, de conmover, es la voz. Y lo será mientras seamos humanos. Yo me voy a quedar escuchando a Mar, o sea, Pues vamos a ser muy interesantes, aquí todos así quietos. Bueno, yo estoy de acuerdo con Mar, pero también pienso que como tantas cosas en esta industria de las marcas, o sea, hay veces que sí, que hay formatos o que hay momentos en el que sí pueden estar ciertas cosas de moda, ¿no? O sea, en el que todo el mundo quiere un podcast, ¿no? Ahora. Y bueno, yo creo que es un péndulo, ¿no? Al final, como siempre, a lo mejor hay momentos en los que está más de moda o más encima de la mesa de la gente que toma decisiones en las marcas, y bueno, y luego todo se irá recomponiendo y yendo al lugar en el que deben estar, porque no todas las marcas tienen que hacer un podcast, está claro, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos en ese momento un poco regresando de ese pico. Que bueno, luego vamos a volver sobre ese punto de todas las marcas pueden o deben hacer un podcast. Pero Nacho, ¿cuál es tu opinión? ¿Estamos en una moda o estamos en algo más que una moda? Sí, a ver, bueno, el contenido evidentemente siempre ha estado ahí, la forma en la que lo transmitimos evidentemente pues va cambiando, pero el contenido, la radio, en este caso pues el podcast. Pero estoy un poco de acuerdo también en que ha habido una moda, todo el mundo ha tenido que hacer un podcast casi por obligación, marcas, incluso individuos, o sea, que parecía como que, bueno, el que no tenía un podcast era como, oye, ¿y tú qué pasa? Y a partir de ahí estoy de acuerdo en que se autorregulará como toda moda y quedarán los que tienen que quedar. Entonces, en ese sentido, creo que estamos ya un poco en ese punto. O sea, estamos ya en ese momento. Ha habido una fase más de experimentación y ahora pues empezará a autorregular y quedarán pues los que tengan que quedar. No sé si quedaremos nosotros o también desapareceremos, ya veremos. Bueno, pues el año que viene volvemos y lo evaluamos, a ver si estamos, ¿no? Y Mar, para centrarnos, si quieres, un poco ya más en cada uno de vosotros y luego entramos en más debate y demás, ¿no? Tú que has trabajado con marcas que han apostado por la ficción sonora y que apuestan por la ficción sonora, ¿no? Por formatos narrativos arriesgados y por enfoques poco convencionales, ¿no? Te voy a hacer la pregunta más fácil de todas. ¿Qué hace que un proyecto de branded podcast funcione? O si quieres, ¿dónde está el equilibrio entre el relato de marca y el relato con alma, con que cuente algo, ¿no? Yo creo que lo más importante es que siempre pienses a quién te diriges y que sea algo con la intención de que le interese, que le conmueve, que le aporte algo. Luego ya veremos cómo integramos el mensaje de marca, pero siempre pensando primero que nos dirigimos a la gente, que estamos buscando un público. Si partimos de justo el proceso contrario, ¿no? De qué es lo que queremos contar. Bueno, es que vamos a ver a quién le interesa o no. Claro. Creo que lo importante es pensar en las historias. Somos seres narrativos, entonces aspiremos a crear una buena historia, una historia que impacte, que guste, y luego ya cuando tengamos esa historia, cuando lo hagamos pensando en qué va a aportar a la persona que me escucha, luego hay muchas formas y muchos caminos de introducir la marca para que además vaya con flow, no tiene que ser una cosa a tapón, para que no suene a publicidad, porque para eso está la publicidad. Pensemos, ¿qué estamos construyendo? ¿Una ficción sonora? Pues tiene que sonar como una película sonora. Documentales, pues tiene que sonar como un documental. Y luego, de verdad, que ya es un tema de alquimia, cómo vamos a meter, cómo lo vamos a condimentar para que tenga presencia la marca y además lo que cuente la marca ayude y favorezca y pueda aportar algo para el que lo está oyendo. Si no partimos desde ahí, si partimos desde, oye, yo te voy a contar lo que a mí me interesa, no llegamos a nadie. Claro, o sea, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Es que una marca tenga sentido que esté, o sea, no que ponga el logotipo, ¿no? Porque para poner el logotipo ya hay muchas otras fórmulas,
y que genere esa capacidad de aportar valor a lo que estás contando al público al que se lo quieres contar, ¿no? Y Nacho, tú que estás en el mundo corporativo, en una compañía como Reales Seguros, que has sabido integrar, y lo digo de verdad, el contenido y el patrocinio como parte de su identidad, o sea, no es algo que es nuevo y demás, sino parte de la identidad de la marca es el patrocinio, las cosas que hacéis. Estamos hablando de algunas y yo tengo recuerdos de cosas muy diferentes en el patrocinio, o sea, que creo que os habéis sabido diferenciar de ese patrocinio de te pongo el logo y ya está. A mí hay una pregunta, porque yo lo he vivido también en otro lado, de cómo se convence a una organización tradicional, corporativa, de apostar por esos formatos no convencionales, en las que luego hablaremos, en los que la medición es más complicada, el retorno no es inmediato. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuál es la fórmula del éxito para contarles cómo se hace y cómo se entra en este mundo desde ese lugar? Bueno, estamos en ello, ¿eh? O sea, hay que convencer todos los días, pero bueno, es verdad que tuvimos la suerte de que vino un poco de manera natural. Llevábamos muchos años trabajando una estrategia más enfocada en notoriedad, en conocimiento de marca. Claro. Habíamos llegado a una estabilidad de conocimiento que para subir de ahí requería de inversiones que no íbamos a hacer o de, bueno, pues ya casi compras orgánicas o algo así. Entonces, lo que sí que habíamos descuidado un poco quizás es la parte del posicionamiento y de trabajar un poco más en mejorar la reputación, la familiaridad de la marca. Y como los KPIs estaban bastante claros, pues al llevarlo arriba pues, fue como, bueno, pues vamos a trabajar esto ahora, ¿no? Y para trabajar eso, pues venía casi de manera natural un proyecto de Branded Content en el que, bueno, pues uno de los ingredientes que salió fue el podcast, pero digamos que presentamos un territorio que tenía sentido, el territorio de la cultura, que tenía sentido también porque era una cultura transformadora y en la Fundación de Real llevábamos años trabajando ahí, entonces como que encajó, no hubo que forzar nada, o sea, no tuvimos que presentar una cosa que no éramos, sino que, bueno, pues encajó, se aceptó digamos, ese enfoque para los próximos años, se nos dio ese margen de esto es a largo plazo, es decir, no os vamos a medir en el primer año el éxito, aunque por suerte, bueno, pues ha ido arrancando bien. Y digamos que bueno, que hemos contado con ese apoyo, que no es siempre algo que sucede, ¿no? Claro. Hombre, yo creo que tiene mucho que ver también por lo que cuentas, con lo que decía Mar, ¿no? O sea, estabais en un territorio que ya era un territorio natural para la marca, en la que la marca podía realmente aportar y no ser simplemente el cartelito este de detrás, ¿no? Y enhorabuena por eso, porque no es fácil en los mundos corporativos no solamente convencer, sino seducir a la gente y hacerles parte de ello, ¿no? Y Pilar, tú que estás muy cerca del mundo periodístico, del rigor narrativo, y por otra parte has trabajado también en esos proyectos que combinan storytelling potente con objetivos de marca muy claros, con métricas, y antes hablábamos mucho de eso antes en este ratito, pero ¿dónde está la línea entre contar una buena historia y construir una buena estrategia de marca? Está fácil también. Bueno, yo creo que no hay una línea, yo creo que son complementarias y bueno, incluso no solamente complementarias, sino que una está, yo creo que supeditada a la otra, ¿no? Porque sin una buena historia, sin una buena historia en el centro y sin una, como decía Mar también, sin conocer bien lo que la audiencia necesita y quiere, puedes crear una súper estrategia de marca que no va a llegar. O yo le voy a dar una chance a ese podcast a lo mejor y al minuto y medio o a los 3 minutos, si la calidad de producción, si la historia no me engancha, lo voy a dejar. Por muchos impactos que tú me estés dando, o sea, me estén llegando de tu marca, ¿no? O sea, y me estás bombardeando para que lo escuche, ¿no? O sea, si no hay un contenido bueno y no hay una historia en el centro, es muy complicado llegar. Pero una vez tienes ese producto creado con una historia fantástica, súper bien contada, con una producción de mucho nivel, después tienes que armar todo un plan estratégico de marca, de publi, de PR, de todo, que arrope el producto. O sea, no funciona sola. No. Y si yo fuera una marca y te hiciera elegir entre 3 cosas, o sea, de decir, pídeme algo, de estas 3 te tienes que elegir una cosa: libertad, claridad o propósito.
Un buen briefing no vale. No, es que eso es un buen briefing. No, yo creo que, a ver, no sé si de todo eso, para mí hablaría de la libertad, pero porque hablaría de la valentía, ¿no? O sea, Claro. yo creo que a una marca, primero que tenga un buen briefing, eso está claro, pero como en cualquier estrategia de marca, y después valentía. Y esa flexibilidad para ser capaz de colocarse el gorro de marca creadora, ¿no? O sea, de hacer ese viaje desde la marca creativa a la marca creadora, ¿no? Y ir juntos de la mano. O sea, la valentía porque vas a tener miedo, o sea, porque te va a ocurrir, ¿no? Cuando apuestas por un contenido de entretenimiento para marca, de repente vas a dudar, vas a tener unos jefes que te van a decir, pero oye, este es el camino, ¿dónde está mi marca? ¿Dónde están los logos? ¿Más grande? Pues no va a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, o sea, libertad creativa también, y luego confiar en el proceso, ¿no? Confiar en la gente que sabe hacerlo y en el proceso que lleva, ¿no? O sea, el proceso tiene sus momentos, tiene sus situaciones y hay que respetarlo, ¿no? Bueno, y eso también implica saber trabajar con los códigos del entretenimiento, comunicar desde los códigos del entretenimiento también, ¿no? O sea, yo creo que son muchas cosas. No, pero es súper importante. Si os parece, ahora abrimos un poco el debate y yo ya os voy lanzando cosas y ordenaros vosotros. Genial. Que sois personas súper ordenadas. Tenemos como 3 bloques, o como yo lo veo, ¿no? Que es una parte de la estrategia, que lo estábamos hablando, esa parte de narrativa y creatividad, y otra tercera parte que es muy importante, que es muy clave, que es el elefante en la habitación, que es la medición, ¿no? Si queréis, empezamos por la estrategia, y yo os lanzo una pregunta, ¿no? O una reflexión. Que ha salido un poco antes, ¿no? ¿Por qué una marca debería crear un podcast hoy? O si queréis os lo pregunto al revés, ¿no? ¿En qué casos no tiene sentido que una marca se plantee crear un podcast? Empezar por donde quien queráis. O si queréis, Mar, tú empieza. A mí me resulta más fácil porque sí. Vale. Si queréis, pensamos Perfecto. por qué no. Lo que pasa es que yo No, dedico por eso, mi vida o sea. y mis ilusiones a por qué sí, entonces Positivo. me pone No, ¿por en qué un sí? sitio en el que no estoy acostumbrada. ¿Por qué sí? Pero el por qué sí es porque con el panorama mediático que tenemos y de atención actualmente, para mí el podcast es un lugar, y es un lugar donde estás, porque en otros medios es la avalancha, es la rapidez, es la ansiedad, es el postureo, es la máscara. Pero tú en un podcast, para empezar, no es algo que te llega, ¿no? Y a lo mejor incluso, ¡pum!, que casi como una avalancha, sino que tú vas a buscar ese podcast. Ya hay una parte de ti que tiene esa predisposición de quiero escuchar esto. Y una vez que te metes, estás en un lugar porque ahí tienes, bueno, pues es una atmósfera envolvente, tú estás participando en lo que estás escuchando, pero por otra parte estás también imaginando lo que estás oyendo, estás poniendo imágenes, estás construyendo con tus recuerdos, con tus emociones, esa parte de visualidad que no te la están dando y que tienes que construir tú. Por lo tanto, te está envolviendo, estás, medio no estás, pones una parte, te puedes alejar más, te puedes acercar más, alejar más. No es tampoco como una serie, ¿no?, donde te tienes audiovisual, donde te tienes que entregar. Creo que es un lugar bonito donde estás hoy, porque, bueno, pues otros son muchísimo más rápidos, otros te atosigan muchísimo más, otros requieren tu atención plena. En cambio, esa convivencia que tenemos con el podcast, ¿no?, de, bueno, pues lo pongo mientras paseo, o lo pongo mientras cocino, o lo pongo porque me encanta, o lo pongo porque lo quiero escuchar en binaural y además me pongo una antifaz y los auriculares, que así se deben escuchar muchas ficciones sonoras. Claro. Y creo que tiene muchísimas ventajas y, bueno, pues por no hablar solo de lo general, para mí la cosa práctica más reciente que he vivido y he dicho, wow, qué gran enseñanza. Bueno, y toca, lo siento, lo hicimos nosotros, fue premonición, pero fue casualidad. Hicimos para Pfizer una ficción sonora que hablaba sobre la migraña. Yo no he tenido migraña en mi vida, no tengo personas cercanas, no la conocía. Claro que aprendí al trabajar y al escuchar la historia, pero el domingo pasado empezó a dolerme la cabeza, que digo, esto me va a estallar, me voy a morir. Bueno, después de la cabeza es como, ¡ah, me muero! Y en ese momento, por supuesto, vas a Perplexity, ¿qué tengo que hacer si esto fuese migraña? Y digo, Pero eso realmente a mí no me
tranquilizó tanto como recordar a la protagonista, Luz Nevado, recordar que se tenía que encerrar en su habitación a oscuras, en silencio, que fue lo que yo hice. Claro. Y fue lo que me calmó muchísimo. Que una marca en ese momento te dé una información, que tú has vivido en una historia, que conoces un personaje, que lo has oído en situaciones, que recuerdas cómo hablaba con su hija y que cuando tú estás fatal de la muerte digas, voy a seguir lo que hizo este personaje y lo haces, creo que posiciona a la marca en un buen lugar. Buenísimo. Total. Total, ya me voy, ¿no? No, o sea, al final es que si has sido capaz de generar una emoción, a través de una historia generas una emoción y una emoción se recuerda, ¿no? Entonces es el poder que tiene. O sea, yo creo que el podcast también, ¿por qué sí? Pues porque genera una intimidad, te habla al oído, una marca te está captando tu atención de una manera intimista. Y luego hay una cosa que para mí, una vez más, a lo mejor soy un poco pesada con esto, pero si es un podcast bien hecho, con una, Claro. o sea, que decir que al final creo que hay un objetivo súper importante, el que yo creo que no debemos tener tampoco tener como vergüenza, que es entretener, ¿no? O sea, si una marca te entretiene, ya me parece que es un objetivo número uno conseguido, que no lo consiguen de muchas maneras, ¿no? Entonces, creo que un podcast bien hecho, con una historia bien desarrollada o con una conversación bien planteada y amena, te entretiene, y si te entretiene te genera una emoción y luego lo recuerdas. O sea, yo creo que a lo mejor para lo que no creo que el podcast funcione es para una estrategia de awareness a corto plazo. O sea, tú quieres hacer un gran lanzamiento de marca o de un producto que quieres resultados a corto plazo que llegue a mucha gente, a lo mejor el podcast no es tu camino. Yo creo que el podcast trabaja muy bien en el mid-funnel, más en la pues es un poco en la construcción de un territorio, un poco en la recomendación, en otros lugares. O sea, que yo creo que si es una cosa a corto plazo, inmediata, de mucho awareness, seguramente el podcast no es, creo. Vamos. Bueno, me parece un muy buen consejo. Sí, o sea, yo creo que lo primero, que tus objetivos estén en construir valor, en posicionamiento, a largo plazo, como dice ella, que tengas algo que contar, es decir, que tu empresa o bien tu marca tenga algo que contar, o estés en un territorio en el que puedas desarrollar algo con sentido también, porque muchas veces yo creo que se estresan también las temáticas o se entra un poco a capón o tal. Entonces yo creo que ahí esa pregunta hay que hacérsela, hay que escucharse un poco a uno mismo y ver si tiene sentido. Y para lo que no vale, desde luego, es para vender, para meter tu producto muy rápido, o sea, quiero decir, para lo que comenta ella, para el awareness, para la notoriedad, pues no es algo que te vaya a construir rápido. Entonces, tienes que tener, bueno, pues también ese tiempo para ver los resultados. Lo que pasa es que hay datos, por ejemplo, que, o sea, te escucho lo de vender y digo, total, y luego he pensado, bueno, es verdad que hay ciertos podcasts, sobre todo conversacionales, etcétera, en los que, o sea, no es lo mismo, o sea, el otro día leía una newsletter, ahora mismo no sé de quién, y que hablaba sobre el podcast ahora como la bata blanca, ¿no? O sea, tú te pones de lado mirando a un micrófono que a lo mejor no existe, parece que te están haciendo una entrevista, y entonces es como antiguamente una bata blanca, un médico. Entonces, yo a lo mejor tengo no sé cuántos mil impactos de un anuncio de unas zapas de correr que no me interesan, y de repente escucho mi podcaster favorito en temas de entrenamiento y recomienda esas zapas, y a lo mejor entro en Google y las busco, ¿no? O sea, que hay, no sé, a lo mejor o sea, no sé, yo creo que hay una parte ahí de... Trabajarías en la consideración, sí. Sobre todo, sí. Que en ese caso es mucho más directa que... Sí, total. También pensando muchas veces en seguros, pues evidentemente nosotros el producto para este tipo de cosas se queda súper lejos. Entonces es una consideración más a largo plazo, Sí. más... Yo también siempre he pensado que puede ser muy interesante el product placement dentro de una ficción sonora, como llevamos viendo décadas en las series de televisión. Y ahí sí creo también que el impacto es muy bueno, realmente muy bueno, porque tú estás en una historia, ¿no? Estás entregado a una historia y de pronto, Aquarius.
te quedas No, sin duda. Aquarius. Sí, está integrado en la narrativa de una manera... No, claro, evidente, o sea, pero por eso digo, no mención ni recomendación, sino el protagonista para porque se está deshidratando y entonces, ¡ah! Un Aquarius. Pues... Claro. ¿Esta es la cuña publicitaria, Mar? Que hace, No. Porque la tengo está encima de la Aquarius mesa. aquí. Bueno, nos quedan también... Es para que me inviten el año que viene Nos otra queda vez. también Fini, también por si acaso. Que patrocinen nuestros podcasts. Claro, exacto. Claro, porque ya hemos dicho que no hay noes No. para hacer un podcast. Bueno, yo creo que hay que intentar hackear los noes, ¿no? Es como, sí. bueno, hasta ahora no hemos probado esto, o quizá hemos probado y no ha funcionado, pero eso no significa que no funcione. Yo creo que en los formatos es cuestión Totalmente. de experimentar siempre, y siempre habrá un momento en el que se consigan los objetivos. Aquí, prueba y error. Es que eso yo creo que es muy importante eso, ¿no? Porque estábamos hablando antes de si era una moda o no era una moda. Yo creo que todos hemos vivido las diferentes modas estas de hazme un viral, esto como ya tenéis iPhone todos, pues esto para que voy a contratar a un fotógrafo, si total esto se puede hacer y es verdad que yo creo que en determinados ámbitos el podcast puede estar considerado así, pero yo creo que también es importante que bajar esas barreras, porque yo creo que es un formato que permite la prueba y error. Es decir, no es lo mismo formatos audiovisuales donde tú no vas a rodar una peli, un spot de 1 minuto con una producción potente, es decir, para ver si esto funciona, ¿no? Yo creo que este formato, con unos mínimos estándares, que eso sí que es importante, o sea, que no es cuestión de que te lo haga la IA, pero con unos mínimos estándares de producción sí que permite el prueba y error, ¿no? Y eso yo creo que baja muchas barreras a las marcas si se le explica bien, ¿no? Si es el hecho de, oye, con esto no vas a vender mañana más, no lo vas a notar en las ventas mañana, pero lo que a lo mejor sí vas a conseguir verlo en un medio plazo, ¿no? Muy bien, pues el otro bloque que teníamos, que era el de narrativa y creatividad, que hemos hablado ya bastante de eso, pero yo creo que es importante que hagamos un parón aquí y que os escuchemos. ¿Qué hace que un branded podcast conecte de verdad? ¿O cómo se construye una historia que no parezca una cuña disfrazada? O si queréis también añadir, ¿no? Cómo se equilibra esa identidad de marca con una narrativa que no sea impostada, ¿no? O sea, el famoso que tú comentabas antes, Pilar, de ponme el logo más grande, o como se decía en esa famosa anécdota en la radio, entonces en la radio que hago te lo grito más, que yo no sé si es una frase de verdad o no, pero yo me he pasado toda mi vida profesional queriéndose decírselo a un cliente. Pero en serio, o sea, ¿cómo se construye? ¿Cómo logramos ese equilibrio? ¿Cómo admitimos como marca decir, vale, ya entiendo que esto no va de esto? ¿Cómo se construye ese equilibrio entre narrativa, creatividad, estrategia de marca? Pues yo creo que hay algo que hemos hecho toda la vida y que ha hecho toda la vida la comunicación comercial, que es copiar la comunicación y los formatos que existen, ¿no? Copiar las películas, copiar el teatro, copiar los musicales y luego ahí introducir la marca. Es un poco lo que hemos dicho antes, pero es por ir a un terreno más práctico, es sí. ¿Qué funciona? ¿Qué le llega a la gente, ¿no? Pues lo que le llegan son las grandes series, como surgieron los spots. A la gente le gustan las películas, vamos a hacer mini películas. Siempre la comunicación comercial va fijándose en qué funciona, qué le gusta a la gente, cuáles son los hábitos de consumo de hoy, de consumo de medios, de consumo de narración. Pues vamos a ver qué es lo que le llega a la gente hoy y entonces vamos a intentar construir historias tan buenas como las que cuentan los autores y bueno, le vamos a integrar un poquito la marca porque así es la vida, ¿no? Así es el capitalismo, pero sobre todo yo creo que partiendo siempre, por una parte con la humildad, por otra parte reconozcamos que todos nos copiamos a todos y sigamos copiando lo mejor, que es lo que hemos hecho siempre como evolucionamos los humanos, ¿no? En cuanto vemos esto funciona, copiemos, pero no hasta quemarlo, ¿no? Que ahora muchas veces, y volviendo al tema de las modas, se hace muy cansino cuando algo, y lo hemos vivido, lo vivimos con Internet, lo vivimos con los blogs, lo vivimos con las redes sociales, lo vivimos con el podcast, lo hemos vivido con el videopodcast.
surge algo nuevo y parece ya que es lo único, que es el santo grial, y dices que no, que hay espacio para todo. Y más ahora, hay gente que que le gusta distintos formatos, pero además, no solo que esté un solo formato, a todos nos gustan muchos formatos, depende del momento. Entonces, creo que tampoco tiene sentido eso como, ¿cuál es el gran formato del momento? ¡Qué tontería! El gran formato del momento, ¿para quién y en qué momento? Porque no es lo mismo que tengas 17 años a que tengas 47. Y no es lo mismo que tienes 40, que estás bañando a tu hijo, o que estás de camino al trabajo. Entonces, si aprendemos a mirar con esa diversidad, con esa riqueza de, vale, pues vayamos a momentos, vayamos a nichos, vayamos incluso a momentos vitales, ¿no? Es también como ese mito de la juventud, que sí, que está muy bien, que es muy aspiracional, que todos los tenemos como referente, pero quien tiene el dinero no es la gente de 20 años. Y bueno, o sea, es como que es una sociedad tan rica y tan variada que es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? No todos tenemos que ir siempre, es que si es una palabra que dicen los jóvenes, la tenemos que decir todos. ¿Y por qué? ¿Y los que no somos jóvenes, qué pasa? Diremos lo que nos dé la gana también. Total. Nacho, ¿cómo lo ves tú? Bueno, desde el punto de vista de las marcas, creo que en cualquier tema de contenido lo importante es echarse un poco a un lado. Y es verdad que a nosotros nos cuesta, el tema siempre queremos el logo más grande, más menciones de marca y tal. Y eso quizás es lo más difícil de vender arriba, ¿no? Porque es como yo, ¿y dónde está la marca aquí? ¿No? Pues, a ver, está de manera tangencial. Y hay que ser un poco generoso y darle el protagonismo al contenido, porque si no, no va a funcionar. O sea, hay que quitar un poco el branded y darle un poco más al content. Entonces, ahí sí que, bueno, nosotros vamos un poco hacia ese camino, vamos a intentar darle, pues, en este caso estamos haciendo una cosa con Extraordinario, les hemos dado como mucha libertad también, para que sean ellos los que marquen un poco las reglas del juego. Bueno. Creo que ahí es un poco la clave, porque si no, o sea, en cuanto fuerzas un poco por el tema de la marca, se ven las costuras. Y ahí es un ejercicio complicado para las marcas, porque estamos un poco acostumbrados a lo contrario, pero en este punto creo que es lo que hay que hacer. Pues me parece brillante, vamos, es el titular de esto. No, una marca. Decir que lo que hay que hacer es saberse apartar para realmente ser relevante, ¿no? Porque en todos los manuales nos han contado que la manera de ser relevante es estar el primero de la fila. Que luego ya conectarás, ¿no? O sea, si el contenido funciona y llama la atención y tal, ya rascarás y dirás, mira, pues detrás de esto está esta marca que encima tiene este proyecto, que encima tiene sentido con lo que me están contando. Bueno, ya llegarás ahí, pero si no pasas esa primera barrera, es que no te van a escuchar, con lo cual qué bueno. Es imposible que llegues. Totalmente. Sí, nosotros ahí, por ejemplo, hemos hecho el año pasado 2 ficciones sonoras, Delete con ING y La Bala Mágica con Repsol, y en ambos casos, o sea, nosotros lo que hemos tenido claro siempre es que sin conflicto no hay historia. Entonces, nosotros siempre acompañamos al cliente a abrazar el conflicto, no necesariamente a contar su conflicto concreto, pero sí el conflicto del territorio en el que está, ¿no? Dentro de ese camino del héroe, que es lo que le impide al héroe llegar a su objetivo, ¿no? Entonces, trabajar mucho eso de la mano. Y hay veces que no tiene por qué estar... O sea, hay que crear un contenido que sea súper apetecible, que la gente quiera escuchar, que entretenga. Es verdad que la ficción ayuda mucho como a coger distancia y poder plantear mundos que a lo mejor de otra manera no podrías plantear. Pero nosotros siempre, en ambos casos, hemos jugado además de a crear una estrategia de marca que permita después asociar este contenido de ficción con la marca, sino también lo que hemos hecho es un poco copiando o inspirándonos en cómo funcionan muchas veces las ficciones en Netflix, ¿no? Que tú en Netflix entras y te escuchas, o sea, y te ves la de la guardia asesina, la de la guardia urbana, sí. Ves la ficción, que no me acuerdo cómo se llama lo que es la serie, y luego acabas y quieres más y entonces entras a verte el documental. Bueno, pues un poco ese juego en el que estamos todos a la hora de consumir contenido lo hemos hecho con ambas ficciones, ¿no? Hemos creado una ficción que sea súper apetecible, que enganche, que trabaje los territorios de ambas marcas y que acto seguido, cuando acabas, en el caso de Delete, teníamos 6 píldoras cortas que hablaban sobre el territorio que trabajaba la marca, que era el territorio de la sostenibilidad digital, o sea, un poco de
bueno, pues eso, ¿no? Que Internet contamina y bueno, que generar un poco de awareness sobre eso. Y en el caso de la bala mágica, que era sobre combustibles renovables, después había una pieza también documental larga. Entonces, nos hemos encontrado en ambos casos que la transformación desde la ficción a la pieza documental, en ambos casos está por encima del 80%. De la gente que ha escuchado la ficción después tiene interés en escuchar la parte documental, donde la marca ya tiene un protagonismo diferente, donde te da claves, donde te informa, donde te educa. Claro. Entonces, para nosotros ha sido un equilibrio muy interesante. Muy interesante, sí. Yo creo que hay una parte que estáis diciendo, y es así, ¿no? Que es, si esto no entretiene, si no te entretiene a ti como consumidor, y cuando, o sea, las marcas no son entes... si no te tiene, no funciona. Claro. Está claro. Sí, si no te entretiene... yo es algo que digo siempre mucho, o cuando está en marcas o cuando está en agencias, lo que sea, es, ¿de verdad tú esto te lo vas a ver en tu casa? O te lo vas a ver en tu casa porque es tu trabajo y sientas a tu familia alrededor y dices, a verte esto. Pero si no, no. Y yo creo que además ahora hay el efecto WhatsApp, de las cosas que te llegan por WhatsApp son las cosas que realmente funcionan. Posiblemente no tengan el mismo ROI ni el mismo impacto que las mediciones tradicionales. Pero es verdad, o sea, si quieres realmente entretener, primero entretente tú, pásatelo tú bien, porque si no, es que no lo va a ver ni la familia más cercana, que te dirán que sí que lo han visto, pero no lo han visto. Y es verdad, o sea, es un hecho. Luego mentimos todos lo que mentimos. Y entramos ya en el mundo del elefante en la habitación, de la famosa medición. Pero contaba antes a Pilar que ayer estuve en una presentación que hacía la gente de JCDecaux, del exclusivista, y contaba un dato muy interesante que era, nos pasamos al día, hacemos 500 metros al día de scroll. Moviendo el dedito son 500 metros al día de scroll. Imaginaros la capacidad de generación de atención que conlleva eso, ¿no? Pero es un dato, es un dato y cuando lo pone además en dimensiones, gracias a Dios no puso Bernabéus, que es lo que pone todo el mundo, tengo algún tipo de rechazo, sino que puso pues eso, edificios que miden más de 500 metros y tal, es alucinante, ¿no? Y entonces venimos un poco al mundo de la medición, de lo que hablábamos de, vale, todo esto podemos estar de acuerdo, la estrategia está clara, el papel de la marca está clara y demás, pero siempre hay la pregunta de, vale, pero esto, ¿cuánta gente lo ha visto? ¿Cuánto tiempo, perdón, lo ha visto, lo ha escuchado? ¿Lo ha visto? ¿Cuánto tiempo ha permanecido? Y demás, esa es la gran batalla. Y lo primero que yo quería plantearos, que estamos hablando de escucha, de recuerdo, de percepción, de capacidad de generar comunidad, porque es que puedes medir muchas cosas, ¿no? Y estamos todavía en el momento en el que tenemos una fuente fiable de la que todos estamos de acuerdo de que, vale, esta es la fuente y demás, porque hay grandes diferencias, ¿no?, entre lo que dice la IAB, que hay una inversión de más de 130 millones en podcast, a lo que dicen otras fuentes también del sector, Nielsen y demás historias, que te lo ponen 30 millones. O sea, no puede haber una diferencia de 100 millones de inversión entre una cosa y otra. ¡Hala! El elefante está ahí. O sea, yo creo que desde que una escucha en Spotify es una cosa diferente a una escucha en iVoox o en Apple, pues es que apaga y vámonos, ¿no? O sea, es muy complicado y yo pienso que es el gran reto, lo hemos comentado antes también, es el gran reto porque nos impide, o sea, no tener métricas unificadas, nos impide también funcionar como, en muchos casos, como industria, nos impide saber cuándo un podcast es exitoso o no, nos impide, o sea, un montón de cosas que otras industrias lo tienen mucho más claro y nosotros vamos un poco a ciegas, ¿no? O sea, yo sé que se está haciendo avances, etcétera, pero hacia un lugar único es complicado, o sea, nosotros... Hay métricas que son, o sea, la parte como más de cuantitativo, ¿no? O sea, cuánta gente ha dado a play, cuánta gente, o sea, downloads y escuchas, la retención en el episodio para mí también es fundamental, es cuánta gente se queda a escuchar por lo menos el 70% de tu episodio, eso quiere decir que el contenido funciona y gusta y tienes más posibilidad de compartirlo, de hablar de ello, etcétera. Y luego ya datos más como demográficos, que no son siempre los mismos tampoco, dependiendo de la plataforma. Yo creo que es un jari tremendo, que además es
es importante, o sea, más allá que luego como marca a lo mejor establezcas, pues hagas estrategias de medición más cualitativas de cuánto impacto ha tenido el podcast en mi marca, pero esto ya implica apoyarte en partners que te ayudan a tener métricas más de este tipo, ¿no? Y, o sea, que hay una cosa es lo que nos dan las plataformas, que es una feria y una locura, y luego lo que podamos nosotros también como marca crear estudios ad hoc ¿no? O sea, sí, totalmente. Y eso, lo que comentas de las métricas es algo que se comenta bastante en los foros de anunciantes, que hay una falta de una métrica común entre todas las plataformas, y eso es un hándicap que hace que tengas que hacer un poco también a veces un acto de fe, que eso pues nunca es bueno, ¿no? En temas de publicidad. Cuanto más concreto sea el dato. Y luego, pues sí, efectivamente las marcas luego medimos internamente, nosotros medimos KPIs como la reputación, la familiaridad, que medimos mensualmente, y ahí sí que ves un poco en lo que te está ayudando un proyecto de contenido como este, y afortunadamente sí que estamos viendo buenos datos. Entonces, por ahí, bien. Por el lado de las métricas, pues es verdad que al final yo creo que también hay un poco de obsesión de todas las marcas de decir, el mío funciona, el mío funciona. Y al final también que lleva a, pues a meter más gasolina a lo mejor de inversión, pues para que, ¿no? Pues al final de inversión publicitaria para dar a conocer el podcast, y te estás engañando un poco a ti mismo. Porque dices, claro, el primer episodio tuvo 400.000 escuchas o visitas en YouTube, ¿no? Y el segundo tuvo 6.000. Pues, ¿qué ha pasado? Y eso, pues, al final, pues hay que buscar un poco, profesionalizar un poco el tema de la medición y luego ir viendo por dónde, pues vas dando con la clave para que esa audiencia sea orgánica y no haya que... Claro. Falta ciencia, por supuesto, y yo creo que eso, si realmente hay interés, se invertirá en que tengamos mejores métricas, pero yo creo que a día de hoy sí que podemos hacernos una idea del resultado. Lo podemos medir en escuchas, aunque es verdad que es exactamente la escucha, pero también en el coste por escucha, que yo creo que ese dato es muy claro, y, por ejemplo, por ir a un caso concreto que a mí me pareció bastante impactante, uno de nuestros clientes con los que trabajamos, Turismo de Canarias, y además es un dato público, se puede ver, pues el coste por escucha está a menos de 15 céntimos por escucha, y además con una retención altísima de más del 80% que oyen la serie completa. Y hablo de una cifra que fue hace meses, y es un podcast que sigue absolutamente vivo. O sea, que puede que hoy el coste por escucha sea 10 céntimos. Y si esto lo comparamos con el coste por clic, cuando alguien hace clic en la web de Turismo Canarias, que es 50 céntimos, imaginaos la diferencia. Y además, cuando hace clic en una página tampoco sabes ni cuánto se queda, ni qué ve, incluso ni cómo ha llegado ahí. Entonces era la propia directora de comunicación que nos lo explicaba y que lo ha explicado públicamente. Sí. Ella decía que es la campaña más rentable que han hecho nunca, ni en televisión, ni en prensa, ni en radio. ¿Por qué? Porque era baratísimo el tiempo que se queda, más luego la repercusión que tuvo. También se puede medir un poco en comentarios. Evidentemente eso, claro, no es matemática pura, pero los comentarios que te van llegando, que va escribiendo la gente cuando te dicen, pues es que ahora quiero viajar a Canarias. ¿No? Claro, es un conjunto, claro, esa vinculación emocional que, por ejemplo, en el caso de destinos, que nosotros trabajamos mucho para destinos, yo creo que todos tenemos en la mente, yo recuerdo hace siglos que vi La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, y entonces yo pensé, el Cairo tiene que ser una ciudad espectacular, tengo que ir. Solo por la película. Luego fui y era un caos donde los coches se atropellan unos a otros. Pero ¿qué pasa cuando escuchas una afición de un destino o con una marca? Que de pronto a un lugar le estás poniendo historias, otras capas de historias, y eso hace que tenga más valor, porque tú en tu imaginario ya has estado ahí, ya has conocido a personajes que le han pasado cosas ahí, y por lo tanto para ti se revaloriza, porque ya no es Tegucigalpa, es que en Tegucigalpa pasó esto y yo viví una historia que estuve 2 horas escuchando, que alguien se perdió. Por lo tanto, con nuestras historias le damos valor a los objetos, a los lugares, a los productos. Pero por eso mismo a mí me asusta un poco cuando utilizas el coste por impacto, el igualarnos a lo digital, al impacto publicitario.
A mí eso me parece un poco peligroso porque nosotros al final también trabajamos mucho, o sea, al final hay una cosa que te ofrece también el podcast, que es el hablar a la gente concreta, o sea, a los nichos, ¿no? O sea, no es lo mismo que un podcast de ciclismo, estás impactando a 20.000 tíos que les gusta el ciclismo o tías, frente a no, es que el coste por impacto ha sido tal, pero ¿cuánta gente de esta es gente que es potencialmente mi cliente? O sea, a mí, nosotros hablamos, o sea, es una cosa muy cualitativa, que justo es lo que estabas diciendo después, o sea, que estamos hablando de, o sea, que a mí igualarlo ahí al coste, o sea, entiendo que es una buena métrica, o sea, y saber lo que me ha costado la escucha. Está bien, pero a mí me asusta un poco. Depende de los objetivos, o sea, que toda la razón, porque muchas veces dices, es que solo quiero llegar a estas 10 personas influyentes, y si llegas a estas 10, el coste será mucho más alto, pero has conseguido tus objetivos, Claro, que es a lo que vamos, ¿no? Y la vinculación emocional yo creo que también es muy importante, ¿no? Porque sí, el scroll, el swipe, lo que tú quieras, pero si ves 100 mensajes así, pam, 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 ¿con cuántos te quedas? Nada. ¿Cuántos te conmueven? No, sin duda. ¿Cuántos te envuelven? duda. ¿Cuántos, no? Porque a vosotros pasará igual, o sea, ayer mismo, sin ir más lejos, cuando estábamos aquí, había gente que venía y nos hablaba de Bloom. Claro. Y Bloom lleva años y todavía se acuerda y hacían, o sea, y te preguntan cosas de los personajes o te hablan de cosas de la música y dices, Dios mío, que lleva ya varios años, pero claro, son historias que calan mucho más, ¿no? Que tienen esa concentración, que aunque vivamos en este mundo de la locura y la rapidez, a ratos seguimos siendo humanos, necesitamos calma, necesitamos concentración, necesitamos tumbar en el sofá y ver una temporada entera de una serie, que no es todo TikTok, que hay de todo, afortunadamente. Ojalá, seguro que sí. Nos queda exactamente 1 minuto, que lo podemos repartir. ¿Preguntas o no? Una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien se está preguntando encima? Para hacer la última pregunta y de 1 minuto, por ahí es complicada, es para las dos creadoras de la mesa. Ambas mencionaron que lo importante es saber lo que la gente o la audiencia puede querer. ¿Cómo saberlo, chicas? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Por ejemplo, si conoces a tu comunidad, sí sabes qué le gusta, qué le interesa, y al final tú sabes, cuando llevas muchos años trabajando en esto, tú tienes una voz, la que sea, y tú sabes a quién le llega esa voz. Entonces, tú sabes el tipo de historias que puedes crear para llegar a cierto público, que puede ser más pequeño, más dirigido o más amplio. Pero tú tienes claro a quién puedes llegar. O sea, yo jamás haría una historia de TikTok para chavales de 17 años porque subcontrataría a alguien, por supuesto. No voy a decir que no si me piden eso. Pero lo sabes. Hay una parte de tablas, intuición que te lo ha dado la experiencia y te pones a investigar. Si a ti te dicen, quiero contar una historia de renovables, te comes todo lo que hay de renovables para ver qué le interesa, cuál es el discurso del momento, informarte, investigar, cotillear, infiltrarte. O sea, yo creo que es lo que dice Mar. O sea, yo desde el punto de vista de hechos reales y de True Story, o sea, como creador no pegado a una marca, conoces tu comunidad y tienes una voz, pero cuando trabajamos con marcas desde Summer Story, en general las marcas conocen a su público objetivo y a sus consumidores, vamos, de pe a pa, lo tienen mega trabajado. Y yo creo que luego también es, dentro de este ámbito, si son combustibles renovables, por ejemplo, es encontrar qué es aquello las verdades o aquellas cosas que modifican el comportamiento o que hacen saltar algo ahí en la gente e intentar ir ahí, ¿no? Pero vamos, yo creo que si trabajas de la mano una marca, siempre va a conocer muy bien a su consumidor y trabajar ahí, ¿no? En ese lugar. Muy bien, pues nos hemos pasado un poquito, pero no nos van a reñir mucho. Muchísimas gracias, Mar, Nacho, Pilar. Gracias a ti y a vosotros, por esto. sí. Y hasta la próxima. Bueno, seguiríamos. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.